Hola, bueno, vamos a desarrollar el capítulo de Sampieri que habla sobre hipótesis. Bien, este capítulo, si bien seguramente que es un tema que ustedes ya habrán visto en Metodología 1, es necesario de llevar adelante siempre un análisis de este tema para poder continuar con la investigación y afianzar para lo que viene en Metodología 2, que son las técnicas de recolección de datos. Bien. A ver, ¿qué entendemos por hipótesis en principio? ¿Sí? ¿Qué son las hipótesis? Según el autor, son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que deben ser demostradas, dice el autor. Cuando se escribe una hipótesis, todavía no es ni verdadera ni falsa. ¿eh? Deberá ser analizada, refutada o verificada a través de los datos. Bien. Ahora, en toda investigación debemos plantear hipótesis, no en todas. Sobre todo, no se plantean las hipótesis en los estudios exploratorios, que es donde nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación. No es necesario formular hipótesis en ese tipo de estudios, porque no es necesario demostrar nada. Simplemente lo que hacemos es describir, conocer y comprender un espacio de la realidad. Ahora, en otros tipos de estudios, como los descriptivos, se pueden formular hipótesis cuando se pronostican hechos o datos. O en estudios de tipo correlacional, donde se estudia la relación entre dos variables, también allí se formulan hipótesis, o sobre todo en los estudios explicativos, donde se explica un fenómeno y el fenómeno se explica a partir de cómo se comportan las variables. Allí se formulan hipótesis de tipos causales. ¿Está? ¿Son siempre verdaderas las hipótesis? No, las hipótesis no son siempre verdaderas. Las hipótesis son justamente proposiciones que deberán ser demostradas en su refutación o en su verificabilidad. ¿Está? Se deben poder comprobar totalmente. ¿Sí? Pero, vuelvo a decir, no deben ser sí o sí verdaderas. Son solo afirmaciones que están sujetas a comprobación empírica. Bien. Bueno, para hablar de hipótesis es necesario hablar de variables. Nosotros sabemos que las variables son propiedades que son medibles, ¿sí? Cuestiones medibles de un objeto de estudio, de una unidad de análisis. Puede haber distintos tipos de variables. Sobre eso tenemos un autor que nos ayuda también mucho en esto, que es Fidias Arias, que nos explica la diferencia entre los distintos tipos de variables. A ver, en este sentido, ¿sí? Debemos entender que cómo definamos las variables, vamos a nosotros poder escribir correctamente nuestra hipótesis. Si nosotros definimos bien la variable, la hipótesis estará bien escrita y podrá ser demostrada. Si nosotros definimos la variable de un modo confuso o de un modo, digamos, en la cual deja abiertas dudas, la hipótesis ya cae por sí misma porque no se puede demostrar con fiabilidad y de modo concreto. Ahora, ¿qué características deben tener las variables? Bueno, en principio se deben referir a una situación real, es decir, se deben someter a prueba en la realidad. Por otro lado, deben tener términos comprensibles y precisos, y lo más concretos posibles, dice el autor, que era lo que recién decíamos. No podemos definir una variable con términos vagos o borrosos, porque toda la investigación, digamos, queda puesta en duda, ya que no podemos luego decir si lo que medimos atiende o no atiende a nuestra definición de variables. Después, punto 3, la relación entre variables
propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, y lógica también. ¿Por qué? Porque no podemos establecer relaciones entre variables de modo ilógico. Ejemplo, yo no puedo decir que la inteligencia de un grupo de alumnos en un aula depende de la talla, de lo que miden, ¿sí? Sería más lógico decir que la inteligencia de un grupo de alumnos en un aula depende de su nivel de maduración. Entonces, las relaciones entre variables no puede ser cualquiera, tiene que ser lógica. Los términos o variables, punto 4, los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, que es lo que habíamos dicho recién, ¿sí? Aparte de ser concretos, deben ser medibles. Y el punto 5 se relaciona con eso, es que, por supuesto, debe haber técnicas que sean pasibles de esta medición de un modo correcto, bien, para poder probarlas. Según el autor, ¿qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación se definen como proposiciones tentativas acerca de posibles relaciones entre dos o más variables. Es cuando se relacionan dos o más variables. Puede haber una hipótesis con más de dos variables totalmente, ¿sí? Y la relación entre ellas debe ser estudiada. Ahora, dentro de las hipótesis de investigación podemos encontrar las causales, es decir, donde una variable es causa de la aparición de otra hipótesis, de diferencia de grupos cuando se estudian grupos diversos, correlacionales cuando se estudian las relaciones entre dos o más variables, y las descriptivas, ¿sí? Es que cuando se intenta predecir un dato o valor en una o más variables que se van a modificar. Bien, ¿qué son las hipótesis nulas? Las hipótesis nulas son, digamos, lo contrario de la hipótesis de investigación. Es la refutación de la hipótesis de investigación. Y las alternativas son justamente hipótesis alternativas, respuestas alternativas a la hipótesis de investigación central. Las estadísticas o hipótesis estadísticas es cuando se transforman en datos estadísticos, ¿sí? Las hipótesis de investigación. A ver, ¿cuántas hipótesis se pueden establecer en una investigación? Depende de la investigación. Si una investigación necesita de una o más hipótesis, tranquilamente se puede establecer. ¿Y qué tipo de hipótesis? ¿Van todas? No. Generalmente lo más común es que vayan la hipótesis de investigación. Pero puede haber algún estudio con hipótesis nula, o con hipótesis nula y con hipótesis de investigación. ¿Sí? Generalmente en todos está la hipótesis de investigación. ¿Estamos? Bien, ¿qué sería o qué es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis tiene que ver justamente con probar, ¿sí? Si una hipótesis, es verdadera o falsa. Pero para probar si una hipótesis es verdadera o falsa, nosotros tenemos que argumentar a favor o en contra de esa hipótesis. Y si argumentamos a favor o en contra de esa hipótesis, no podemos decir que para todos los casos la hipótesis va a ser totalmente verdadera o totalmente falsa. Lo que hacemos solamente es argumentar que fue apoyada o no fue apoyada con datos empíricos. ¿Está? Dice el autor, desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Lo que hacemos con las hipótesis es aportar evidencia a favor o en contra. No se puede probar, vuelvo a decir, que una hipótesis sea verdadera o falsa. Simplemente aportamos evidencia a favor o en contra de esa hipótesis. Bien. Tenemos dos tipos de definiciones en lo que es las hipótesis, sobre todo en lo que son las variables más que las hipótesis, ¿no? Porque para definir las variables luego vienen hipótesis correctas. Bueno, para definir las variables
podemos definirlo de modo conceptual y de modo operacional. De modo conceptual, una variable tiene que ver con definirla con palabras claras, precisas, concretas, al estilo de un diccionario, ¿sí? Y decir bien qué quiere decir, qué se va a entender en el estudio por este tipo de variable. ¿Está? Ahora, cuando la definimos de modo operacional o de modo operativo, las definimos a través de las técnicas con las cuales se van a recolectar y las definimos, ¿sí?, a través de las pistas o índices a través de las cuales se van a recolectar. ¿Está? Si yo hablo de, por ejemplo, la tasa de desgranamiento escolar y defino lo que es la tasa de desgranamiento escolar, la puedo definir conceptualmente diciendo de qué voy a entender yo por desgranamiento escolar. Agarraré una definición, por ejemplo, la definición que yo le dejé del diccionario de Tamayo, ¿sí?, sobre X cuestión. Bueno, desde un punto de vista operacional, ¿cómo defino eso? Lo defino a través de los índices de desgranamiento. ¿Está? Es decir, las pistas que quedan y que definen en el campo a esa variable. Vuelvo a repetir, las pistas que definen en el campo a esa variable. ¿Está? Eso es la definición operacional de una variable. Bien, eso es un poco un resumen muy rápido de lo que explica el autor. Por supuesto que hay más detalles y hay cuestiones que deberán ser analizadas. Vamos a complementar con un apunte de Fidias Arias sobre la definición de variables, que nos va a ayudar en este momento de la explicación, ¿sí? Bueno, muchas gracias.